Yo les quiero hablar acerca de, en el libro de los Hechos. Voy a tomar como referencia la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos. Y yo quiero compartirles hoy de las cargas que hay en los pastores, en los hombres y en las mujeres que están en liderazgo, que sirven en la iglesia. De esa carga y de ese anhelo que hay en el corazón de cada siervo, de cada servidor. Y el anhelo es que se pueda recuperar la esencia, la pasión, la fidelidad de la iglesia del libro de los Hechos. Y hay veces que sabemos de los inicios de la iglesia. Ahí en el libro de los Hechos, Hechos 2, podemos ver los inicios de la iglesia primitiva. Cómo era la iglesia primitiva, cómo empezó, qué pasó con esa iglesia, porque a veces lo hemos leído, lo hemos pasado por alto, pero nos hemos olvidado de ese principio que hay en la iglesia de los Hechos. Y yo quiero hablarles hoy acerca de esto. ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos pasado por alto? ¿De qué nos hemos olvidado de nosotros como iglesia, ¿no? Porque podemos ver, esta iglesia era una iglesia apasionada, una iglesia temerosa de Dios, una iglesia entregada, una iglesia que servía, y a veces vemos el principio de la iglesia y no se compara para nada con lo que actualmente es la iglesia hoy en esos tiempos. Vemos una decadencia total en el pueblo cristiano. Y a mí la verdad, hermanos, yo les digo con mi corazón, y a veces a mí en lo personal, a veces se me cae la cara de vergüenza de ver a esos hombres, a esas mujeres de aquellos tiempos, y yo volteo a verme a mí y digo, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando en mi vida? Y yo digo, algo está pasando, algo bien grueso, bien tremendo. Y yo le puse a este tema, dice, buscamos, pero no nos apartamos. Porque a veces buscamos las cosas de Dios, buscamos apasionadamente las cosas de Dios, buscamos las cosas de Dios de una manera, queremos que sucedan cosas en nuestra vida, que sucedan cosas en la iglesia, y todos anhelamos eso, ¿sí o no? Sí. Todos anhelamos que sucedan cosas tremendas, todos anhelamos un avivamiento, ¿verdad? Sí. Oramos, clamamos por un avivamiento, por un avivamiento en nuestra iglesia, por un avivamiento en los jóvenes, por un avivamiento en las reuniones de mujeres, en los matrimonios. Estamos orando siempre y constante por un avivamiento, por bendiciones en nuestra iglesia, por sanidades, y estamos orando por cosas sobrenaturales en nuestra iglesia. Y buscamos y anhelamos y deseamos. Pero el punto es no nos apartamos. ¿No nos apartamos de qué? Del pecado. De lo que nos impide la bendición. De lo que nos impide el crecimiento como iglesia, como miembros de la iglesia. Lo que nos impide el avance y la bendición en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en general. Por eso yo le puse a este tema, buscamos, pero no nos apartamos. Y yo tomé como ejemplo la iglesia primitiva. ¿La iglesia qué? Primitiva. La iglesia de los Hechos. Yo me acuerdo hace ya un tiempo, yo les platicaba de
de hace algunos años, de hace algunos ayeres. Yo me acuerdo que mi esposa y yo, de hecho ni novios éramos todavía. Ahí andaba quedando bien, pero era poco a poco, poco a poco. Entonces, yo me acuerdo que nos fuimos a unas veladas de oración. Nos íbamos a México, fíjense, y se llenaban los camiones. Íbamos, ¿no? A la boda íbamos. Seleccionaban o sea, no iba, yo quiero ir, no. Seleccionaban a diferentes, y cuando dijeron, ¿sabes qué? Vas a ir, y yo, wow. Aquí les vamos a seleccionar para que vengan a la velada también. No, aquí es vénganse a la velada, de veras de lo que se están perdiendo. Y yo me acuerdo en esas veladas, hubo un varón de Dios, él dijo, estábamos orando por muchas cosas, y estábamos bien prendida la oración, y todos, ¡hey! Y luego de repente, vamos a orar por el Bajío. Y yo, órale, qué padre. Y luego dice, porque en el Bajío es donde menos se predica el evangelio. Y yo, de primero, primero me dieron para arriba y luego me dieron para abajo. Dije, a ver, ¿eso qué? Y la verdad, sí es cierto, la verdad, aquí en el Bajío es donde menos se predica el evangelio. Podemos ir al norte, no, Estados Unidos no, aquí al norte de la República, y podemos ver cómo está creciendo el evangelio. Congregaciones por todos lados. Vamos para el sur y que ni se diga. Allá para Tabasco, para Chiapas, para esos rumbos hay iglesitas en cada esquina. O sea, donde quiera hay congregaciones. Todo mundo es cristiano. Todo mundo conoce de la palabra. Se sabe el evangelio. Y cuando nos dijeron a nosotros acerca de esto, yo me quedé así como que, wow. O sea, ¿qué está pasando en la iglesia del Bajío? ¿Qué está pasando con nosotros? Que no testificamos, que no nos paramos, no nos levantamos, no le echamos ganas. Yo dije, ¿qué está pasando? Entonces, yo reflexionaba en esto y yo dije, no, algo está pasando, algo tenemos que hacer, no podemos quedarnos así. Entonces, yo he traído esta carga en mi corazón y lo he traído y digo, ¿sabes qué? Vamos a predicar, vamos a servir, vamos a hacer y vamos a... Y digo, algo está pasando en nuestra ciudad. Algo está pasando aquí en el Bajío, en nuestro León, Guanajuato. Algo y muy grave. Algo está pasando. Yo llegué a una conclusión. Cuando estaba leyendo el libro de los Hechos, llegué a una conclusión que a lo mejor también tú has llegado a ese punto. Porque nos hemos alejado de ese modelo de iglesia. Y vamos a ver algunas cualidades que hay y que son tan fuertes en la iglesia actual y que hemos dejado de ver algunas de estas cualidades y vamos a tomar el libro de los Hechos y no nos vamos a tomar del 8 del 1 al 8, pero lo vamos a ir viendo así poco a poco. ¿Por qué? Porque si nos vamos hasta el 28 nos volvemos locos, ¿verdad? Entonces nada más es tranquilos. Vamos a ver, yo tomé varios puntos y te voy a compartir de esto, de las cualidades que tenía esta iglesia y compáralo si lo tenemos. Si estamos o ahí vamos con la iglesia de los Hechos. Yo pienso que nos hemos desenfocado
de las raíces. Nos hemos desenfocado y hemos puesto nuestra mirada, hemos puesto nuestra vista en otras cosas, y por eso no estamos siendo fructíferos en nuestra vida espiritual, mucho menos en nuestra vida personal. Amén. Porque si no estamos bien en lo espiritual, en la vida personal andamos por sin ningún lado. Amén. Y es que traigo esos lentitos, pero se me perdieron los míos. Ahí si cambio algunas palabras, ahí me dicen, no, así no es. Es que no encuentro los míos, hombre. Y en Hechos 2:1, vamos para allá, por favor, acompáñenme. ¿Ya estamos ahí? Ok. Vamos a la palabra. A mí me gusta, me apasiona estar aquí. ¿A ti qué te apasiona en tu vida? Porque hablamos de pasión y podemos ver muchas cosas. Podemos ver, hay gente que se apasiona con el deporte, con el fútbol, pierde el equipo y hasta llora, ¿verdad? Hasta entran en depresión porque pierde su equipo. En el deporte hay gente que le apasiona su trabajo, que le apasiona lo que hace y lo hace con dedicación y con pasión, lo que hace en el trabajo, que eso está bien, en parte está bien. Hay gente que le apasiona salir con la familia y o sea, más que gustar, le apasiona estar ahí. Yo me acuerdo cuando yo era chavo, cuando estaba de moda, a mí me apasionaba el básquetbol. Yo jugaba básquetbol, pero me apasionaba el básquetbol. Y me gustaba, me apasionaba y todo el día andaba de vago jugando básquetbol. Cuando llegaban los partidos, cuando jugábamos, ya me estaba poniendo mi playera del equipo y ya sentía así que se me erizaba el adrenalina, que se me paraban los pelos de punta, de la emoción, de la pasión que ya había dentro de mí por pisar una cancha de básquetbol, por jugar, y ya me apasionaba así. Yo digo, ¿por qué ahora en Cristo no? ¿Verdad? Digo, ¿qué nos apasiona? ¿Qué nos mueve el tapete así pero grueso? A la iglesia primitiva, su pasión principal era el Señor Jesús. No había otra cosa más que el Señor Jesús. Y vamos al primer punto. Yo quiero hablar les hablé ahorita de la pasión, porque lo primero que tiene que haber en una iglesia tiene que ser pasión, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver este desarrollo, porque el principio tiene que ser pasión y la conclusión tiene que ser pasión por la iglesia, por la obra de Dios. Hechos 2:1. La primera cualidad que tenía esta iglesia era una iglesia de oración, unánime y perseverante. Una iglesia, repito, una iglesia de oración, unánime y perseverante. ¿Puedes repetir conmigo? Una iglesia de oración, unánime y perseverante. Yo te digo, repítelo conmigo porque yo quiero que se nos quede en nuestro corazón. No porque yo quiera, repite conmigo. No. Para que esas palabras penetren a nuestro corazón, cuando yo hablo y tú hables con tu voz audible, que tú misma te escuches lo que estás hablando, para que esa palabra penetre en tu corazón y digas, yo necesito ser una persona de oración, unánime y perseverante. Dice aquí la palabra de Dios, 2:1, Hechos 2:1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. Estaban en un sentir, estaban en un mismo espíritu, estaban conectados en lo mismo, en el mismo propósito,
en la misma pasión, en el mismo deseo. Ellos estaban conectados, estaban en el mismo canal todos. Todos estaban en el mismo canal. Todos estaban con el mismo objetivo, con la misma visión, con la pasión. Ellos estaban conectados todos en lo que ellos querían, en lo que ellos anhelaban, en lo que ellos deseaban. Estaban en ese punto. Y podemos ver aquí en este primer versículo, dice, es antes de que el Espíritu Santo llegara y llenara la iglesia. Antes de la llenura del Espíritu Santo, ellos ya estaban unánimes y juntos, perseverantes. Antes de que el Espíritu Santo llegara a ellos ya tenían esa pasión. Imagínate cuando recibieron al Espíritu Santo. ¿Aquí tenemos al Espíritu Santo todos? A ver, como que no se la creen. ¿Aquí todos tenemos al Espíritu Santo? Amén. Entonces, si esta iglesia tenían, aquí en este entonces, en el primer versículo, todavía no tenían la llenura del Espíritu Santo, ya se mantenían unánimes, se mantenían firmes, se mantenían perseverantes en la oración, en la pasión. Yo digo, ¿qué nos está pasando? Hazte esa pregunta. Yo me la hice, yo a mí, Ahora yo te digo, háztela. Nosotros ya tenemos al Espíritu Santo. Deberíamos de estar todos enchufados, todos conectados en el mismo canal. Todos deberíamos de estar ahí. La iglesia estaba en oración ferviente y su nivel de oración nunca falló, nunca bajó, nunca descendió. Ellos sabían que estaba la promesa. El Señor Jesús les dio la promesa a la iglesia primitiva en este momento. Aquí todavía no era iglesia, todavía no tenían al Espíritu Santo. Pero ellos creyeron en la promesa y se mantuvieron firmes en la promesa, y la promesa llegó. Y el punto número 2 es una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Una iglesia qué? Llena del Espíritu Santo. ¿Nosotros tenemos la llenura? ¿O ya nos vaciamos? Porque la llenura del Espíritu Santo debe de ser siempre, constantemente, siempre. Tú y yo tenemos que mantenernos siempre en la llenura del Espíritu Santo. Siempre, constantes, en oración, en nuestra relación. Porque no se trata de, Señor, lléname con tu Santo Espíritu. No. No se trata de esto. La llenura del Espíritu Santo tú la vas a mantener conforme tu relación. No es de que vas a venir un día y vamos a ver, hoy vamos a ministrar, pásenle. No, aquí no se trata de esto. La llenura del Espíritu Santo tú la vas a obtener cuando más pasas tiempo con el Señor en oración, como la iglesia, una oración ferviente, apasionante. Ahí es donde vas a recibir la llenura del Espíritu Santo, leyendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios y manteniendo una relación personal, diario con el Señor. ¿Estamos? Ok. Tiene que haber esto en nosotros, en nuestra iglesia tiene que haber esto. En esta iglesia no solamente la llenura se manifestaba por una emoción. No era una emoción. Hay algo más importante en la iglesia.
era la llenura del Espíritu Santo, y ellos lo entendieron bien. Y algo muy importante que yo noté en este pasaje, que la llenura del Espíritu Santo primeramente se manifiesta en salvación. ¿En qué? Salvación. En salvación. Y no es como lo vemos por ahí, que hasta hacen mofa de nosotros los cristianos, ¿verdad? ¿Eres cristiano? Sí. Pues es que yo vi algo de los cristianos ahí en el internet y ve que se caen y que no sé qué, y empiezan a vacilar y te agarran carrilla, ahora le llaman bullying, y se mofan, y diles, hey, tranquilos, así no es, ¿verdad? Y no es así. No es así. ¿Qué está pasando con nosotros? Nos hemos desconectado realmente del Señor. ¿Por qué no vivimos como vivía esa iglesia? Digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor Jesús? Digo, ¿qué está pasando? Algo está pasando, algo muy tremendo. Porque en vez de ir para arriba, vamos en decadencia, hermanos. Vamos en decadencia. Nuestra vida espiritual se está viniendo a los suelos. Porque nos hemos desconectado del propósito que tenía esa iglesia. El propósito de esa iglesia es el mismo propósito de esta iglesia. El Dios de esa iglesia, de esa iglesia, es el mismo Dios de estos tiempos. El Señor Jesús es el mismo de aquel tiempo y es el mismo de estos tiempos. Y digo, ¿qué está pasando? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo siempre, a cada instante, en cada momento, para que sucedan cosas sobrenaturales en nuestra vida. Para manifestar salvación. Punto número 3. Carga por las almas. Esto va de la mano con el punto 2. Carga por las almas. ¿Cuál es el 3? Carga por las almas. ¿Tú has perdido esa carga por las almas? Sinceramente, contéstatelo tú ahí mismo, en tu corazón. Sé sincero contigo mismo. O todavía estés a fuego, como cuando recibiste al Señor Jesús. Cuando la primera vez te hablaron del Señor Jesús y tú dijiste, sí, yo quiero, lo necesito, lo deseo, yo quiero eso. Y ahí andas compartiéndole a todo el mundo, ¿verdad? Dicen hasta los perros, ¿verdad? Vas al bar y dices, me da un jabón salvo. O sea, tú quieres que todo el mundo sea salvo hasta el jabón. Y ahí andas predicándole a todo el mundo. Pero pasa un tiempo y de repente se va perdiendo esa carga por las almas. Yo les decía a los jóvenes, yo les decía, y bueno, les digo seguido, ¿verdad? Llevan varias veces que se los he dicho, porque no quito el dedo del renglón con los jóvenes. Les digo, ¿quién tiene mejores amigos? Y todos levantan la mano. Yo. Digo, y les apuesto lo que quieran, de que esos que tú dices, mis mejores amigos no están aquí. Y todos me dicen, pues. Digo, entonces, si ellos son tus mejores amigos, ¿ya les hablaste de Cristo? Y estoy seguro que la mayoría no les ha compartido de Cristo. Tal vez por miedo, por temor, por pena. Pero mira, por ese miedo y por ese temor y por esa pena, se van a ir a una eternidad sin Cristo. ¿A dónde? A brincar como chapulines. Pero si tú realmente, dice la palabra, el que es amigo debe demostrarse amigo. Entonces, si tú tienes amigos, tienes amistades, si tú quieres, si tú amas a tus amigos, a tus amigas, a tu familia, no te tienes que quedar callado. Porque es una eternidad sin Cristo. O una eternidad
con Cristo, eso depende de ti. Si en ti hay esa carga por las almas. No estamos hablando de números, de que yo ya gané 20, yo ya gané tanto. No, aquí no se trata de campañas así de llenar estadios. Aquí se trata de almas, de salvación, de vida eterna. La iglesia primitiva tenía bien presente eso. Tenía bien presente eso. No te rías, Maru. Ellos tenían bien presente eso. Tenían una carga por las almas. No eran números. Ellos sabían que el tema más importante era las almas, era salvación, era vida eterna. Porque para esto el Señor Jesús les dejó la promesa. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué les dijo? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y serán testigos. Ellos sabían y tenían bien claro de qué se trataba esto. Era una carga por las almas. Ellos ya habían recibido la salvación, el perdón. Ellos ya sabían lo que era el sacrificio de Cristo para ellos. Entonces ellos no se lo podían callar y sentían esa carga por las demás, por la demás gente. Ellos sentían esto. ¿Ya ven cómo todo tiene que ver con la pasión? ¿Alguien vio la pasión de Cristo? ¿Por qué es que se llama pasión? Por lo que dice ahí en el libro de Efesios, vamos a ir para allá. Dar su vida, dar todo, con una pasión vehemente, con una pasión de que no te importe ni tu propia vida, por tal de que la persona que tú amas se salve. Pero por pena. No, es que yo respeto su religión. Pues por respetar su religión, mis hermanos, tu amigo se va a ir a brincar como chapulín. El infierno existe. Como existe un cielo, existe un infierno. Como existe la presencia de Dios, existe la presencia del enemigo. Entonces, esto es serio. Esto no es de jugar a la iglesita, y voy a ir a la iglesita, voy a cantar, voy a levantar mis manos, y voy a decir aleluya, me voy a dar una vueltecita cuando canten la de Remolineando. No se trata de jugar a la iglesita. Se trata de salvación. Se trata de vida eterna. Esta iglesia, hermanos, sabía bien de qué se trataba. Nosotros nos hemos desconectado de estos principios. Fíjense lo que dice ahí en Hechos 5:28. Vamos para allá un poquito, por favor. Fíjense lo que dicen. Dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. ¿En el nombre de quién estaban enseñando? En el nombre de Jesús. Dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Fíjese, dice, y habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ya habían llenado Jerusalén del Evangelio, de la doctrina de Cristo. Y aquí a los sacerdotes les causó molestia, enojo. Ellos ya habían llenado una ciudad entera. El libro de los Hechos, los apóstoles, andaban como locos, su vida de por medio. Ya habían llenado hasta el último rincón de Jerusalén con el Evangelio. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Tenemos trabajo, mis hermanos, y no nos la vamos a acabar.
Vamos a empezar este año evangelizando, trabajando como locos, volviendo a los principios. Ellos habían llenado una ciudad, pasión por las almas. Y podemos ver aquí en este libro de los Hechos, 3,000 personas se convirtieron por un mensaje. Después, nos habla más adelante de 5,000. Podemos ver ahí en Hechos 4:4. Vamos para allá. Dice, yo lo leo si quieren. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como 5,000. Habla de los puros varones, sin contar a las mujeres. Como 5,000. Carga por las almas. La iglesia se estaba multiplicando porque había una pasión, había un fuego dentro de ellos que no podían callarse, que no podían callarse. Había ese fuego ahí, había esa pasión por las almas. Punto número 4. Milagros, señales y prodigios. Milagros, ¿qué más? Señales y prodigios. ¿No quisiéramos una iglesia así? Una iglesia con señales, con milagros y con prodigios. ¿Sí quisiéramos eso? De veras, mis hermanos. Yo anhelo en mi corazón que cuando salgamos de este lugar nos vayamos con parte de este mensaje, volteando nuestros ojos a ver a esa iglesia, una iglesia apasionada, una iglesia entregada, una iglesia que entendió de qué se trataba ese sacrificio de ese hombre que dio su vida en una cruz, en un madero, de ese hombre que derramó hasta la última gota de su sangre por una iglesia, por ti, por mí. Que nos vayamos con esto en nuestro corazón, de entender que lo que estamos viviendo no es una moda más, no es una iglesia, no es una religión más. Que entendamos que se trata de esto, de un hombre que dio su vida para salvación. Ese hombre se llama Jesús. Milagros, señales y prodigios. Y podemos ver aquí en Hechos 5, 15, 16. Podemos ver aquí los milagros, las señales y los prodigios. Y podemos ver aquí, dice que la sombra de Pedro, ¿verdad? Con la pura sombra de Pedro sucedían cosas tremendas. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Tú quisieras algo, que sucediera algo así en nuestra iglesia? ¿Sí quisieras? Sí. Todos quisiéramos, todos anhelaríamos esto. Una iglesia así,
una iglesia gloriosa, una iglesia con poder. Y esta iglesia estaba tan acostumbrado a estas cosas, a lo sobrenatural, que nosotros también tenemos que empezar a acostumbrarnos a que sucedan cosas sobrenaturales en nuestra vida. Nosotros deberíamos ya de estar acostumbrados a que lo que pasó con la familiar de la hermana Azu, para nosotros fuera algo ya cotidiano. Que lo sobrenatural para nosotros fuera normal. Para la iglesia de los Hechos, así sucedía. Así sucedía. Cosas sobrenaturales. Yo te lo digo de veras, mis hermanos. Todo lo que tú has visto hasta el día de hoy, todo lo que existe, aún no has visto nada de lo que va a suceder. Pero es necesario voltear a los principios, a los inicios de lo que fue la iglesia primitiva. Un ejemplo de iglesia. Un ejemplo de iglesia. Punto número 6. 5. Brincando. Unidad en la iglesia. Punto 5. Este va de la mano con el primer punto. Y vamos ahí a Hechos 1:14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con todos sus hermanos. Hechos 2:1 es el que leímos hace ratito. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Hechos 2:44 y 46. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían, ¿cómo? Juntos, ¿cómo? Con alegría y sencillez de corazón. Una iglesia unida. Una iglesia unida. Sinceramente, ¿tú cómo ves la iglesia? ¿Cómo la vemos? Voltea para tu lado. Hay personas que ni siquiera, no sabes ni el nombre de las personas. No sabemos ni a qué se dedican. No sabemos si tiene alguna enfermedad. Pero ¿sabes qué? Debe de empezar por mí. Yo debo de empezar a buscar la unidad en la iglesia. Yo no voy a decirle, es que hermano Rico, tú acércatele a la persona. No. Se trata de mí. Si Dios me está hablando a mí, se trata de mí. Si Dios te está hablando a ti, hermano, se trata de ti. Esto es personal. Debe de haber unidad, hermandad. Y vamos a Juan 17. Atrásito ahí, luego. Juan 17. Del 21 al 23. Fíjense lo que dice aquí, ¿eh? Es una oración que hace el Señor Jesús.
Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad. Es una oración del Señor Jesús. Eso de la unidad, de que nosotros tenemos que estar unidos, aún con los defectos que tenemos, aunque a veces nos caemos como patada en el estómago, pero en el corazón del Señor Jesús está esto, la unidad. Aunque no nos soportemos, pero tenemos que estar unánimes, tenemos que estar unidos. La iglesia primitiva, cuando recibió la promesa que el Señor Jesús les había dado, ¿cómo estaba la iglesia? Unánime. Llegó la bendición. Porque a veces nosotros impedimos la bendición para nuestra iglesia, porque no hay unidad. Para que haya avivamiento debe de haber unidad. Y lo podemos ver aquí en el libro de los Hechos. Hubo un avivamiento tremendo. Hubo salvación, se manifestó en salvación ese avivamiento. Pero hubo unidad. Tiene que haber unidad, hermano, durante todo este año. Reconciliarnos unos a otros. ¿Tenemos ese ministerio de la reconciliación, sí o no? Sí. ¿Cómo voy a ejercer ese ministerio de la reconciliación si me la paso peleado con todo el mundo? ¿No es congruente? Si yo me la paso peleado con todo el mundo, haciéndole caras, negándole el saludo a alguien, pero estoy ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Me la paso peleada con mi esposa y predicando allá en la calle, oscuridad, no, candil de la calle, oscuridad de mi casa. Tenemos que voltear, echar un vistazo a esa iglesia primitiva y analizar qué está pasando conmigo, con nosotros, somos la iglesia. ¿Cuál voy? Vamos al 6. Voy a levantar rápido. Punto número 6. Toda la gloria de lo que suceda solo se la vamos a dar a Jesús, al Señor. Hechos 3, 9 y 12. Hechos 3, del 9 al 12. Dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían. Sí, Hechos 3, del 9 al 12. Dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asiados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos y al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos andar a este. Pedro les está diciendo a los varones, estos israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué pones
sus ojos en nosotros? ¿Por qué están poniendo sus ojos, su mirada en nosotros? Como si por nuestro poder o por piedad nosotros hubiéramos hecho andar a esta persona. Dice, ¿cómo creen que nosotros, siendo unos pescadores, cómo creen que nosotros y Pedro le estaba dando la gloria a Dios? Dice, no somos nosotros, es el Señor Jesús. Porque la gloria y la honra tiene que ser para nuestro Señor, para nosotros no. De hecho hay una canción que canta Jesús Adrián Romero y dice, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. La gloria y la honra es para el Señor. Dios te va a usar. Algún día tú vas a orar por un enfermo, vas a poner tus manos, este enfermo va a sanar, pero ¿sabes qué? Tú no eres. Es el Señor. Tú eres un instrumento nada más. El que hace la obra es el Señor. Nosotros solamente vamos, porque Él nos dice, ve, y nosotros tenemos que ir. Y el Señor es el que hace la obra. Y la gloria es para el que hace la obra, no para nosotros, no para el instrumento. Amén. Llenos de sabiduría. Y vamos ahí a ver este ejemplo de Esteban. Hechos 6, 8. Llenos de sabiduría. Hechos 6, 8. Y luego nos pasamos al 10 y luego aquí concluimos con el 15. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Vamos a leer el 9. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir, ¿qué? A la sabiduría y al espíritu que hablaba. Llenos de sabiduría. Tenemos que ser una iglesia llena de sabiduría. Dice el 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Que se vea la gloria de Dios en nuestra vida. Ellos pudieron ver eso. Vieron algo diferente, vieron una persona llena de sabiduría, pero una persona transformada. Tú y yo tenemos que volver a ese ejemplo. Tenemos que ser una iglesia victoriosa durante este año que acaba de iniciar. Una iglesia con poder. Ministerios fuertes. Punto número 8. Ministerios fuertes. 7. Así, perdón. Ministerios fuertes. Ministerios que salieron de la iglesia, pero no abandonaron la iglesia. Dios levantó hombres y los envió, pero nunca abandonaron su iglesia. Algún día Dios te va a levantar, hermano. Tal vez te va a llevar a algún lugar, a abrir una obra, pero nunca abandones tu iglesia. Podemos ver aquí este ejemplo en Felipe. Felipe fue a un lugar. Felipe y Esteban salieron
pero siempre estuvieron conectados con la iglesia. Ellos salieron y predicaron en una ciudad entera, Samaria. Predicaron, pero nunca se desconectaron de la iglesia. Siempre estuvieron con la iglesia. Podemos ver actualmente que Dios te da un talento, Dios te da un don, y lo primero que haces es irte a buscar fama y fortuna, ¿verdad? Luego pura fama y nada de fortuna. Pura desfortuna. Podemos ver esos grupos famosos que dejan el ministerio y se van a la artisteada. Dejan de servir a Dios por la admiración, por la vanagloria. Levantan sus grupos tremendos, contrataciones por aquí, contrataciones por acá, pero ¿sabes qué? Sin iglesia. Fama, pero se desconectaron del propósito que Dios tenía para sus vidas. Esos grandes adoradores, ¿adoradores de qué? De ellos mismos. ¿Por qué? Porque se desconectaron, abandonaron su iglesia. El libro de los Hechos permaneció. Aquí la iglesia de los Hechos permaneció. Siguiente punto, ¿cuál vamos? 18. Vamos al 9. Mártires por Cristo. Aquí como que, aquí ya no nos va a gustar, ¿verdad? Pero mártires por Cristo, aquí ya no nos está gustando. Aquí como que de repente les doy el levantón y luego, ¿verdad? Mártires por Cristo. Esteban, exactamente, vamos a ver a este cuate, Esteban. Hechos 7:55. Hechos 7:55 dice la palabra de Dios: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Lo conocen? Y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Durmió. Porque algún día ya no lo vamos a encontrar con el Señor, ¿verdad? Vivito y coleando ahí. Un héroe este cuate. De verdad, yo no sé. Porque a veces Esteban, y ahí lo pasamos, ¿verdad? Pero este cuate es un tipazo, un personajazo que debe de tocarnos ahí las fibras sensibles de nuestro corazón y ver este ejemplo de este mártir, un hombre apasionado. La pasión te lleva a eso, hermano, a dar todo por quien amas. ¿Habrá hombres aquí, mujeres de este calibre, como este varón? Como que, ay, ¿verdad? Dispuestos a cualquier cosa. Yo en estos días vi un, ahí es que siempre en el Face pasan cosas. Estaba viendo un reportaje que
que les hablan a los, o sea, que tomaron un reportaje de los cristianos en Irán. A lo mejor ya varios lo vieron. Están siendo perseguidos. Les prohibieron así una reunión como nosotros. ¿Y sabes qué? Nos dijeron, ¿sabes qué? Váyanse para allá. No. Está prohibidísimo. O sea que te pueden matar por infiel. Les llaman infieles a los cristianos. Allá no es como aquí que tú puedes decir, es que yo soy cristiano, órale. No, allá te dicen, tú eres un infiel. Y los infieles merecen la muerte. Y yo estaba viendo este reportaje y en vez estos mártires de Irán, ¿sabes qué está sucediendo en estos lugares? La iglesia está creciendo como nunca antes había crecido en Irán. ¿Por qué? Porque se está expandiendo en las casas. Está creciendo. Volvemos a los principios. Unánimes en las casas. Estaba creciendo. Y no les estoy hablando para que no se asusten nada de que nos vamos a morir y ya. Algún día nos vamos a morir, llenamos todos los requisitos, tenemos vida. ¿Verdad? Un mártir es aquel que da su vida por los demás. Un mártir no es aquel que da su vida por los demás. Es aquel que ha encontrado algo por lo cual vale la pena morir. ¿Tú has encontrado algo por lo cual vale la pena morir? No vivir, morir, dar tu vida. Y hasta aquí podemos ver muchas cosas, ¿verdad? Podemos ver muchas cosas y sí, yo quiero ser así, yo anhelo ser así. Queremos una iglesia bendecida, queremos ser una iglesia poderosa, queremos, y todos estos puntos todos los queremos y los anhelamos, ¿sí o no? Hasta aquí. ¿Ok? Y la razón por la cual yo puse el tema, o sea, queremos, pero no nos apartamos, aquí viene lo bueno. La razón, déjame tomar un poquito agüita. La razón por la cual yo creo que no hemos podido llegar a ser como la iglesia del libro de los Hechos es porque queremos tener una relación con Dios. Y sí queremos tener una relación con Dios. ¿Queremos vivir una vida apasionada? Sí queremos vivir una vida apasionada, una vida de entrega. Pero no apartamos las cosas que ofenden a Dios. Y te voy a poner un ejemplo bien claro y bien sencillo. Ayer cuando se estaba casando Omar y Mariel, el pastor Omar y Mariel se estaban casando. Estaban en su boda, bien bonito, todo bien padre. Y el pastor tocó un punto muy importante, que les habla principalmente a los jóvenes. Porque los jóvenes tienen todo el potencial y quieren ir y quieren hacer. Pero conocen a una chava que no es cristiana y son capaces de hasta dejar a la iglesia por andar con la chavita. ¿Sí o no? Aún siendo cristiana. Y aún siendo cristiana. O bueno, aún congregándose, ¿verdad? Porque no garantiza que una persona se congregue que sea cristiana, ¿verdad? Segunda de Corintios, y no lo sabemos hasta de memoria, pero vamos a leerlo. No lo sabemos de memoria, pero no entienden, chavos, ¿qué onda? Y luego ahí andan ahí chillando. Segunda de Corintios 6. Del 14 al 18. Dice, fíjense lo que dice, ya todos lo sabemos, pero no lo aplicamos.
Dice, no os unáis en yugo desigual como los incrédulos. Con los incrédulos. Perdón, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Qué fuerte está esto. Dice, no os unáis en yugo desigual. Y una vez les di un ejemplo, y se los voy a volver a poner otra vez. A mí este ejemplo me gusta. Y se trata de un burrito y de un buey. El yugo se le pone al burrito y se le pone al buey. Tú dices, bueno, pues ¿qué tiene de malo, verdad? Pues para arar la tierra, el yugo es para arar la tierra. Para empezar, ahí ya empezamos en el yugo desigual, ¿verdad? Va el buey y va el burrito. Empiezan a caminar. El burro trota, corre como a brinquitos. El buey da el paso más largo y más firme. Y el paso más largo. Van caminando. Llega un momento donde el buey se cansa. Ya ve el burrito. Y el buey pues ya se empieza a cansar. Se empieza a cansar. Se cansa. Y van cansando. Se cansa, llega un momento donde se cansa. Después, ¿qué creen que pasa? El aliento del burro. Y el burrito va con el aliento. Van agitados. Primero se cansa, se frena, lo va frenando, ¿verdad? El burrito y el otro va inhalando todo lo que el otro está soltando. Puro veneno, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se enferma. Se enferma del estómago. Segundo paso es, el paso siguiente es, ¿qué creen? Muerte. Y así es, chavos. Te van a frenar. Te van a frenar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Te van a sacar del fuego gacho. Te van a enfermar. Ya no va a ser una relación sana,
sino una relación enfermiza. Y lo que sigue es que te va a matar. Tú dices, ay, es que nosotros ya no nos pueden matar, ¿verdad? Pues somos cristianos. Dice la palabra de Dios. Separación es igual a muerte. De eso se trata. Separar, te va a separar de Dios. Y nada más la vamos a pasar chillando siempre. Por eso queremos una iglesia, anhelamos una iglesia así. Pero no me toque en este punto, ¿verdad? Y es tan fácil. Y hay muchas cosas. Aquí nos habla acerca del inmundo también. Podemos ver en el arca del pacto. Estuvo en la casa un promedio de 20 años en la casa de un varón que se llama Abinadab. ¿Sí? Estuvo un tiempo ahí. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Por qué no pasó nada? El arca del pacto es la presencia de Dios. ¿Y por qué no pasó nada? ¿Y por qué estuvo un tiempo muy cortito, aproximadamente de 3 meses en la casa de Obed-Edom? Y hubo bendición que llegó hasta los oídos del rey David y dijo, ¿sabes qué? La casa de Obed-Edom está siendo grandemente bendecida. Está siendo bendecida de gran manera. Y que dijo David, vamos por esa arca. Vamos a traerla. ¿Verdad? Ahí está la bendición, hay que traerla. Pero en la casa de Obed-Edom no pasó nada. Porque dice la palabra de Dios aquí. Dice, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Ellos no agradaron a Dios. Los de la casa de Abinadab no agradaron a Dios. ¿Sabes que a Dios no le gustan las mezclas? Con Dios es todo o es nada. Y aquí lo podemos ver en esta. Porque ellos querían todo con Dios, pero no se comprometían. Querían todo con Dios, pero vivían una vida en desorden. Entonces no hubo bendición. Pero la diferencia de la otra casa, bendición sobreabundantemente. ¿Por qué? Porque hacían lo que agradaba a Dios. ¿Tú quieres bendición para tu casa? ¿Tú quieres bendición para tu familia? ¿Tú quieres bendición para tus hijos? ¿Tú quieres bendición para la iglesia? Sigamos el ejemplo de Obed-Edom. Queremos todo con Dios, tenemos que apartarnos de lo que no le agrada a Dios. Y tenemos que empezar a vivir una vida al estilo como en el libro de los Hechos. ¿Vamos bien? Concluyo, nada más quiero compartirles algo ya, estoy concluyendo nada más. Dice la palabra de Dios, ahí lo leyó nuestro hermano Ray, Hebreos 10:23. ¿Qué dice? ¿No? Mantengámonos firmes y la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Al 25? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida de nuestro Señor Jesús. No dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Una iglesia, como el libro de los Hechos tenía ese principio, siempre estaban ahí, unánimes, firmes, siempre. Por eso era una iglesia con sabiduría, porque iban y se congregaban y recibían la palabra de Dios. La palabra de Dios te hace una persona sabia. Una iglesia apasionada, que lo único que les apasionaba era estar en la presencia del Señor. Dice, no dejen de congregarse
como algunos tienen por costumbre. Es lo mejor que te puede pasar, hermano. Vente los martes, vente los jueves con las mujeres, vente cuando haya reunión, vente. Porque va a haber crecimiento para tu vida. Dice en Isaías, y ya con este versículo concluyo, ya me tardé. Isaías 2:10. Fíjate lo que dice aquí, esta palabra tremenda. Si quieres subráyala, márcala. Dice: métete a la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Repito, métete a la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Métete a la peña, hermano. Métete al polvo, a la presencia temible del Señor, que es aquí su iglesia. ¿Qué es aquí su iglesia? Métete a la presencia. Métete a la iglesia. Sé parte real de la iglesia. No seas un simpatizante más. Sé realmente un miembro de la iglesia. No menosprecies la obra del Señor Jesús. Allí en Efesios 5 podemos ver en varias partes, en varios versículos, nos habla acerca de la entrega del Señor Jesús. Él se entregó por una iglesia. No menosprecies el sacrificio, la obra del Señor Jesús. Voltea a ver al que está a tu lado. Voltea para atrás, para adelante. ¿Qué ves? El que está en Cristo, nueva criatura es. Estás viendo una nueva criatura. Estás viendo la iglesia. Volteas por la persona y estás viendo a la iglesia. No menosprecies la obra del Señor Jesús. Cuando tú menosprecias a algún hermano, estás menospreciando la obra del Señor. Porque Él se entregó por esta persona. Por esta persona. Amén. No dejemos de congregarnos, hermanos. No dejen de congregarse. Permanezcan firmes, fieles. Métanse al polvo, a la presencia temible del Señor. Plántense. Plántense. Echen raíces. Den fruto. Vivan la palabra, mis hermanos. Vivamos la palabra como la vivía esta iglesia. Un ejemplo de iglesia. Vivamos e imitemos a esta iglesia. Dios los bendiga. Amén.